Buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y muchas gracias al Museo de la Universidad de Alicante por invitarme a participar en estas jornadas. En los próximos minutos espero poder realizar un breve panorama de la poesía de la generación Beat, escrita por mujeres, en torno a dos conceptos centrales: experiencia y experimentación. Conceptos que están en la raíz de toda la poesía norteamericana del siglo XX, pero que deben ser tomados como meras aproximaciones, nunca como compartimentos estancos. Lo que me propongo hacer es, durante la primera parte de mi presentación, hacer una labor de contexto, es decir, repasar la eclosión de la generación Beat en los años 50 y la inclusión de estas mujeres en el movimiento. Y después aplicar estos dos conceptos, experiencia y experimentación, que vamos a estar manejando todo el tiempo de una manera o de otra, en la obra de cuatro poetas concretas: Elise Cowan, Diane di Prima, Ruth Weiss y Denise Levertov, que representan cuatro maneras distintas de vivir el fenómeno artístico Beat. Y simplemente como aclaración decir que Ruth Weiss eligió escribir su nombre y su apellido en minúscula, por eso aparece así en la pantalla. Es preciso empezar aclarando la significación del término beat, que aunque es conocido, pero quizá lo que no sea tan conocido es su ambivalencia, la multitud de significados que contenía a la vez. Empezando por su parecido, su reminiscencia de lo beatífico, la libertad, la vida en la carretera, sin las imposiciones sociales de la América conservadora de los años 50. Otro sentido nos remite, por supuesto, al ritmo de la poesía, el beat y de la música, y más concretamente todavía la música de jazz, el bebop, que era el estilo jazzístico de los años 50, que está presente en toda la obra artística de los poetas y escritores beat. Pero también el participio del verbo beat, beaten, funciona como adjetivo y significa vencido, marginado, y tiene que ver precisamente pues, con ese mundo a veces fuera de la ley, relacionado con las drogas, las relaciones homosexuales e interraciales, la bohemia que los componentes de esta generación vivieron. Y por último, podríamos añadir su incorporación al marketing, ¿no? Funciona como reclamo comercial, con otros términos como hipster, como la acepción de lo cool, e incluso se llegó a usar, de hecho fue en sus inicios se dijo beatnik, recordando un poco al Sputnik, al asunto de la Guerra Fría, y asimilando la naturaleza contracultural de este movimiento ya definitivamente en la cultura mainstream. En cualquier caso, cuando hablamos de la generación Beat, a lo que nos referimos es el fenómeno social, cultural y artístico que se desarrolla desde mediados de los 40 hasta principios de los 60 del siglo XX en los Estados Unidos, y principalmente en dos focos urbanos, Nueva York y San Francisco. Muy a grandes rasgos, la suya es una estética de la improvisación, de sacar a la poesía de los círculos académicos cerrados y llevarla a la calle, a los bares, compasándola con el ritmo de la época, como hemos dicho, el jazz, y fundiendo contrarios como tradición y cultura popular, o construyendo su obra a partir de una manera alternativa de vivir y experimentando con ambas. Si nos fijamos en la imagen a la izquierda de la diapositiva, es una imagen del momento, contemporánea a los protagonistas, a los que aparecen en ella. Tenemos el trío más famoso de la generación Beat, Kerouac, Burroughs y Ginsberg, otros personajes también destacados y una única mujer, Diane di Prima, que es cierto que estuvo allí desde los inicios. En contraposición, a la derecha tenemos una imagen de las mujeres
algunas poetas del movimiento, pero esta es una imagen muy reciente, no es contemporánea al momento en el que ellas tenían esa edad, y además no aparecen los nombres, os voy a leer yo ahora mismo de izquierda a derecha. Son Diane Wakosi, Marge Piercy, Denise Levertov, Lenore Kandel, Elise Cowen y de nuevo Diane de Prima. Podrían haber aparecido otras como Ruth Weiss, Joan Kiger, Janine Pomi Vega o Anne Waldman, que es de una generación posterior y que todavía está en activo y mantiene vivo el espíritu beat. En cualquier caso, la contraposición de estas dos imágenes lo que nos dice es que estamos ante un movimiento que se consideraba a sí mismo, incluso por sus propios agentes, eminentemente masculino, y en el que las mujeres se concebían como meras comparsas, acompañantes de los hombres, que eran los verdaderos artistas. En el fondo no fue así, ellas estuvieron allí también creativamente, pero todo esto no ha sido puesto en su lugar hasta los años 90 del siglo pasado, que es cuando la crítica comienza a rescatarlas de su invisibilidad. La generación beat, por tanto, surge en plena época de posguerra y no surge sola, sino con otros muchos movimientos poéticos con los que se va solapando, tales como el Renacimiento de San Francisco, el movimiento de la imagen profunda, la Escuela de Nueva York, los poetas asociados a la institución universitaria Black Mountain o los confesionales. Todo ello da fe de una variedad de estilos mucho mayor que en el pasado y que el crítico Donald Allen intenta recopilar en la antología que encontráis a la izquierda de la imagen, The New American Poetry, 1945-1960. Con ella, Donald Allen intenta ordenar dentro del canon y de la tradición del modernismo, el modernismo de Pound, Eliot y H.D., y también de William Carlos Williams, todos los poetas de este momento y toda la efervescencia que se está produciendo a través de fanzines, recitales, etc. No, la edición es casi primera edición y no se ve con mucha claridad, pero si lo pudierais observar, pues veríais efectivamente poetas adscritos a los distintos movimientos que os he mencionado, muy pocas mujeres, está Diane di Prima, también Denise Levertov, como precursora Helen Adams, Barbara Guest y muy pocos escritores afroamericanos igualmente. Por ejemplo, Leroy Jones, que es el más representativo, pero la inmensa mayoría corresponden a la clase media, blanca, americana, a todos estos hombres jóvenes que deciden abandonar esa vida de los barrios residenciales y marcharse al centro de las ciudades para vivir su experiencia bohemia. Lo que tenemos a la derecha de la imagen es una edición revisada de los años 80 de Postmoderns, de New American Poetry Revised. Se incorporan nombres femeninos como Anne Waldman, Joan Kiger, tampoco muchos, y también más diversidad étnica. Pero lo que ocurre es que ya en los 80 el propio concepto de canon literario o poético, por razones que ahora no tenemos tiempo de desgranar, ha quedado muy diluido. Con lo cual la antología que realmente ha pasado a la historia es la primera. La cuestión es que no solo las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en estas dos recopilaciones, sino que además en su momento carecieron de referentes femeninos en los que reflejarse, tanto literarios como políticos. Las condiciones de una habitación propia e ingresos estables de Virginia Woolf eran completamente ajenos a sus vidas precarias, bohemias, inestables, y el feminismo de segunda ola, de donde está tomada esta imagen, no surge hasta casi 2 décadas después. Tuvieron pues que inventarse literalmente a sí mismas, tanto en su modo de vivir como en su escritura. Y lo hicieron desde esta confluencia que estamos manejando entre experiencia y experimentación. Experiencia porque incluyen en sus poemas el elemento biográfico que las acerca a la poesía confesional
con la ruptura de tabúes sobre la marginación, el cuerpo o la sexualidad. Y experimentación porque rompen con un lenguaje poético basado en la armonía y los valores esenciales en busca de esa voz aparentemente melódica que la del poema bien terminado, para la que sí existía un precedente en las vanguardias, pero no el precedente vital del que partir que ellas necesitaban. En este sentido, digamos que la poesía de ellas no es tan distinta de la de ellos, pero sí lo es conforme a lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Si os fijáis en el título, dice The Art of Writing in Between. Esto es una característica que han señalado muchos críticos que singulariza a las poetas de la generación Beat. Lo podríamos traducir como el arte de escribir en un espacio intermedio entre experiencia y experimentación, pero también entre lo doméstico y lo social, entre lo público y lo privado, según rezaba el adagio de la poeta y activista Adrienne Rich. Así, mientras los compañeros de generación, hombres, pues están pendientes del viaje, de cuidar una imagen de impasibilidad y, por supuesto, los asuntos prácticos de la crianza de hijos en estas relaciones alternativas o la manera de ganarse la vida no iban con ellos. Ellas sí que se ocupan de todos estos asuntos del ámbito doméstico, a la vez que desarrollan su vida artística. De ahí la importancia de los libros de memorias, como los que tenemos en la imagen, porque recogen todos estos ensayos que ellas llevan a cabo. A la izquierda de la imagen, las memorias de Diane di Prima, Memoirs of a Beatnik, y usa muy apropiadamente el término beatnik, que como os dije estuvo también ahí en sus inicios. En el centro, How I Became Hetty Jones, cómo llegué a ser Hetty Jones, toda una historia también de construcción de la propia identidad por parte de esta escritora. Y a la derecha, Minor Characters de Joyce Johnson, que ha sido traducido al español como personajes secundarios, y con una agudeza y una capacidad de observación y de estar a la vez dentro y fuera del asunto, esta escritora narra no solo su relación con Jack Kerouac, a quien tenemos en la portada de la imagen, y muy icónicamente él está delante y ella en segundo plano, como también el título de la obra indica, sino que aparecen también sus amistades con la propia Hetty Jones o con Elise Cowen. En este sentido, Minor Characters es un testimonio imprescindible para entender la vida de esta poeta a la que nos referiremos más adelante. Ahora bien, otra de las razones, y quizá la más importante por la que las poetas de la generación Beat no son abordadas en profundidad hasta la década de los 90, y aquí en el centro de la imagen os he puesto el estudio pionero, el pistoletazo de salida de esta nueva tendencia crítica, el estudio de Brenda Knight, Women of the Beat Generation, publicado en 1996. Pero como digo, si no hay datos sobre ellas anteriores es porque en cierta manera se vieron atrapadas entre dos extremos. Por un lado, los poetas confesionales, entre los que ahí en la imagen tenéis el nombre de algunos de ellos, los más importantes, por supuesto, Robert Lowell, y como mujeres no pueden faltar Sylvia Plath, Anne Sexton. La poesía confesional, aunque surge en los años 50, se identifica a lo largo de los 60 y los 70 mayoritariamente con la poesía escrita por mujeres, dado que durante esas décadas las poetas están envueltas con la construcción de su propia identidad, para cuya tarea es imprescindible que el punto de partida y de llegada sea el propio yo. Pero por otro lado, y así lo atestigua la parte derecha de la imagen, a finales de los 70 surge los poetas del lenguaje, the language poets, que niegan la centralidad del yo y eligen exponer sus trampas. En esto se apoyan bastante en las teorías postestructuralistas, no desde una poesía de denuncia o de identidad, sino desde la ruptura de la sintaxis, de la lógica expresiva, utilizando recursos como el collage, es decir, haciendo pura experimentación.
entre estos dos extremos, ese espacio intermedio de las mujeres de la generación Beat, pues las deja en una especie de limbo crítico. Y así a ello se refiere la crítica Lynn Keller cuando afirma que a las feministas experimentales se les excluía de las narrativas y antologías de escritura feminista aún con más celo, ya que la estética dominante ubicaba la actividad en el contenido poético antes que en la forma, insistiendo en la importancia del reportaje accesible y el testimonio personal auténtico. Estas poetas de la generación Beat, que ni siquiera se llaman a sí mismas feministas, puesto que el movimiento no había surgido como tal, pues se quedan fuera de esta atención al poema de corte biográfico, y también se quedan fuera de la atención de la poesía meramente experimental. Y os he puesto en la parte de abajo de la izquierda la tipografía de la revista que primero se llamó However y después How To, que surge en los años 80 precisamente para corregir esta falta de atención a la poesía feminista experimental, que es el ámbito de estudio de dicha revista. La cuestión es que, y con esto termino la parte de contexto, como he dicho, la crítica no se ocupa de estas poetas hasta el estudio Women of the Beat Generation, y lo que me propongo hacer ahora es analizar muy brevemente poemas de estas 4 autoras y ver lo que hay en ellos de experiencia y de experimentación. En imagen tenemos a la izquierda Elise Cowen, en el centro Diane di Prima, subida a un piano y portada del libro Female Business, la monografía que mi colega Isabel Castelao Gómez y yo misma hemos escrito. Arriba a la izquierda Denise Levertov y en la parte de abajo Ruth Weiss. Voy a, como digo, a comentar brevemente un poema de cada una y comienzo con Elise Cowen. Y voy a leer la traducción al español. Emily, que venga el verano, te desvestirás de las abejas enjolladas que me pican. Yo me quitaré los apestosos vaqueros. De la mano saldremos afuera, miraremos de frente al sol por segunda vez y nos pondremos morenas. Cowen, más conocida por su relación con Allen Ginsberg que por sí misma, y cuyo corpus poético, o mejor dicho, lo que queda de él, se ha encontrado de milagro, poco se asemeja al resto de poetas de la generación, y al tiempo quizás sea la más beat de todas por adherirse a una filosofía de vida improvisada, excéntrica, individualista y llena de altibajos, más característica de la masculinidad del grupo, pero sin disfrutar de la libertad que ellos tenían. La búsqueda, además de una feminidad andrógina, fuera de estereotipos asignados a las mujeres de la época, en su caso desgraciadamente tuvo resultados nefastos, ya que tras largos episodios de depresión, drogas y marginalidad, Liz Cowen se suicidó saltando por una ventana a los 28 años. En este poema que Cowen dedica a Emily Dickinson, encontramos una identificación femenina que hermana amistad con deseo homosexual, un reflejo poético del continuo lésbico de Adrienne Rich, donde la voz poética y Emily, ante el sol del verano, se desnudan y exponen la piel, el verdadero yo y el cuerpo que se encuentra bajo los pantalones. Y la expresión apestosos vaqueros, stinking jeans, es puramente bi en este sentido. Las abejas en la poesía de Dickinson son símbolo de protección y masculinidad. En este caso son un símbolo fálico. El gesto sensual de la calidez entre pieles se convierte así en sexual. Y el striptease vaquero, por parte de una y de otra, les permite despojarse de la ropa como armadura simbólica del cuerpo femenino. Por último, el verso final, y nos pondremos morenas, puede muy bien remitirnos a nuestra propia poesía del siglo de oro. Ya sabemos que es una imagen conocida, el decir que una muchacha que antes era blanca le ha dado el sol y se ha puesto morena, pues era una metáfora de que había dejado de ser virgen. Todo ello, además, con un estilo un poquito de understatement, ¿no? Con esa impasibilidad beat con la que se dicen cosas que son importantes, pero como si se dijeran un poco de paso, sin darle demasiado énfasis.
El siguiente poema es de Diane di Prima. Aquí tenemos la versión en inglés. Di Prima es considerada dentro del canon beat la gran dama. En este sentido representa la cara opuesta de Cowen, la cara del éxito, pero siempre desde la marginalidad y la bohemia, puesto que así vivió ella en la pobreza, en la improvisación y eso sí, compaginando de una forma excepcional vocación artística con maternidad. Tuvo 5 hijos de distintas razas y quiso criarlos sola. Y de este modo se convirtió hasta cierto punto en ese referente que las propias poetas beat no habían tenido para las generaciones posteriores. Sin embargo, Di Prima en sus inicios no consideró la identidad de género ni un elemento de diferencia ni de desventaja. Ignoró el hecho de que en su caso podía ser la excepción que confirma la regla y asumió su lugar dentro de la tradición poética en la línea que va de Keats a Pound y hasta ella misma sin complejos de inferioridad. Sin embargo, supo reconocer errores e imposiciones de estereotipos de género en sus compañeros y este poema es un ejemplo de ello, porque es una respuesta a unos versos del poeta Gary Snyder, que os voy a leer en traducción. Lo que dice este poeta es: la mujer es fértil y la disciplina contra natura solo la confunde. Y esto es lo que Di Prima le responde y os voy a leer la traducción. Yo soy una mujer y mis poemas son de mujer. Qué fácil de decir. Mujer es dúctil y toque a toque, creada para una calma masoquista. El nervio aplacado es parte de ello. Sexo alerta, retina muerta de ojos de pez. En la raíz del pelo un mínimo sentir. Y la funcional arquitectura pélvica saltada dentro y fuera, engendrar, se ensancha el coño y reblandecido en parte engendra hijos varones solo. La mujer es dúctil. Y Prima renuncia aquí, denuncia el rígido estereotipo masculino, la mujer, como si fuera un solo bloque, que anula la singularidad de las mujeres. Yo soy una mujer. Y que instrumentaliza el cuerpo femenino. Y aquí lo que hace es resaltar lo contrario, la realidad orgánica y material del cuerpo que se va construyendo en la misma acción de la escritura, de la vida y del acto de dar vida. Y lo hace desgranando imágenes hasta cierto punto surrealistas, insólitas y con toda la crudeza de las distintas partes del cuerpo. En este sentido, digamos que la descripción física la emparenta con la poesía confesional, pero la manera de exponerlo no de una manera, no de un modo argumentativo, sino un poco desgranando imágenes casi yuxtapuestas, pues la acerca más a la poesía experimental. Nuestra siguiente poeta, Ruth Weiss, es la más jazzística de todas. De hecho, si tenéis interés en YouTube, hay vídeos de sus performances, siempre con una banda de jazz. En ella esta ecuación poesía y jazz nunca ha dejado de perpetuarse. Y por ello mismo este poema, que os voy a leer primero en inglés porque es necesario escuchar el sonido, ha sido reconocido por la crítica como un ejemplo clave de ese espacio intermedio entre lo doméstico y lo artístico, la experiencia y la experimentación. El poema dice así: The wanton woman carried the hot dish across town under her cloak to keep it hot. Instead of flying or sent for a neighbor, she was sick. Wanton woman, where were you at supper? La mujer con el caldo wonton llevaba el plato caliente por la ciudad, bajo el abrigo, para mantenerlo caliente, en lugar de correr a buscar quien lo acercara, a su vecina enferma. Mujer que te contoneas, ¿dónde estabas a la hora de cenar? De este poema han escrito las autoras Gracie Johnson, que revienta los lugares asignados a las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en el sexual, para mantenerlo caliente, para afirmar una subjetividad hipster presente en el uso del ingenio. La subjetividad que el poema introduce mediante sus juegos de palabras la proporciona, como no podía ser de otra manera, el sonido, la homofonía entre wanton y wanton.
wanton, que puede ser, podemos traducir como sensual, incluso lasciva, ¿no? Y la preeminencia del sonido O y el final cortante de los versos en palabras como cloak, hot o sick, que crean un ritmo y un estado determinados, muy difícil de mantener en la traducción. Por otra parte, el contenido evoca esas redes de apoyo femeninas inventadas sobre la marcha antes del movimiento feminista, que permitían en ese ambiente bohemio, precario y urbano, por ejemplo, ayudar a una vecina enferma. Así, solidaridad y sensualidad son traídas a primer término, pero no solo ni exactamente como anécdota, sino desde la comunicación a través del sonido y del formato antes dialógico que narrativo, con el yo poético a la manera de los estribillos del blues, o quizá otra voz diferente, interpelando a esa wanton woman cuya naturaleza wanton, cuya sensualidad o cuya promiscuidad se reivindica activamente. Nuestra última poeta, Denise Levertov, inglesa de nacimiento, es un caso paradigmático del paso de su poesía inicial, de corte neorromántico y todavía dentro de los parámetros del poema bien hecho, al poema en proceso de las vanguardias que conoció y absorbió a su llegada a los Estados Unidos a finales de los años 40 y sobre el que disertó largamente en numerosos ensayos. Un volumen de estos está publicado en español con el título Pausa Versal y es muy interesante porque es una aguda observadora de la evolución de la poesía contemporánea. Lo que tenemos aquí son los primeros versos de un poema todavía escrito con este esquema de poema bien hecho, un poema de juventud, en el que se advierte un desarrollo argumentativo. Cada 5 versos hay ritmos propios de la lengua inglesa, imágenes también, bueno, pues bastante conocidas y traídas a primer término de una manera muy genérica. El papel de errante, los fantasmas, los huéspedes, no está escrito desde una experiencia absolutamente personal, y tenemos también la conjunción adversativa un poquito más adelante, que he puesto en rojo, yet, con todo, que nos da idea de que después va a haber pues una reorientación de lo que se está explicando. Este poema no tiene nada que ver con otro que escribe casi 15 años después, ya sentada en los Estados Unidos, que tiene este aspecto. Y este sí os voy a leer estos primeros versos. Quiero darte algo que he hecho. Palabras en una página, como por ejemplo, toma estas cuentas azules o toma esta hoja de un rojo brillante que encontré en la acera, porque encontrar es elegir y la elección se hace, pero es difícil. En este poema ya hemos dado el salto del poema terminado al poema en proceso de la poesía experimental, al estar haciéndose. Los versos son mucho más irregulares, hay dudas y hay como vueltas hacia atrás o hacia adelante, como por ejemplo, o con 2 puntos, paréntesis, y luego las imágenes que aparecen ya no son abstractas, son completamente físicas, materiales, y además están los demostrativos para darle ese énfasis. Toma estas cuentas azules, toma esta hoja de un rojo brillante. Se está haciendo perceptible el adagio de William Carlos Williams, ninguna idea sino en las cosas. Con lo cual el cambio es considerable, y además hace referencia al aquí y a la hora del propio título de este libro, que apareció en 1957, Here and Now. Lo que sí he añadido al final, que en este poema también tenemos esa conjunción adversativa, but, pero, que nos da idea de que, bueno, pues sigue habiendo detrás un sujeto pensante que ordena el discurso, pero un discurso organizado de una manera muy diferente, mucho más experimental al ejemplo que habíamos visto anteriormente. Bien, con Denise Levertov concluyo este paseo muy reducido por las 4 poetas que, como habéis podido comprobar, presentan 4 maneras muy distintas de vivir y de escribir en el código Beat, y en otros muchos, porque luego cada una también derivó de distinta manera. Y lo que sí es cierto es que, a pesar de que
comparten con sus compañeros de generación el estilo, las vivencias, los escenarios urbanos y amores, desamores, relaciones, etc. La suya es una historia hasta cierto punto diferente, precisamente por todo lo que hemos estado remarcando hasta ahora, porque tuvieron que inventarse social y artísticamente desde estos espacios intermedios. Y quizá por eso, por su ineludible función de precursoras, han estado durante mucho tiempo en un limbo crítico que afortunadamente ya se va quedando atrás. Antes de terminar, quisiera mencionar de nuevo a mi compañera en el estudio conjunto sobre estas mujeres, Isabel Castelao. Aquí aparecemos las dos en sendos recitales en los que estamos intentando dar a conocer su obra, y también situado arriba del todo el enlace a un artículo que hemos escrito las dos sobre el mismo asunto. Y ya sin más me despido, os doy las gracias por vuestra atención y os deseo, como no podía ser de otra manera, salud, jazz y poesía. Buenas tardes. Hoy vamos a recitar poemas de mujeres como Leonor Candel, Elis Cohen, Diane di Prima, Etty Jones, Ruth Weiss, Anne Waldman, Mary Norbert y Joan Kaiger. Hay una cita del escritor Gregory Corso que dijo: hubo mujeres, estaban allí, yo las conocí, sus familias las encerraron en manicomios, se les sometió a tratamiento de electrochoque. En los años 50, si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer, tu familia te encerraba. Y así es, ahí estaban, más rebeldes que los hombres rebeldes. Espero que os guste. Bueno, mientras David está ahí, os contaré que la base se va a crear delante de vosotros, con lo cual perdonad si hay algún tipo de problema. ¿Me crees cuando te digo eres hermoso? Aquí de pie te miro, la visión de mis ojos penetra la visión de tus ojos, y te veo y eres animal, y te veo y eres divino, y te veo y eres divino animal, y eres hermoso. Lo divino no está separado de la bestia, es la criatura total que trasciende más allá de sí misma. El Mesías que ha sido invocado ya está aquí. Eres el Mesías que espera renacer en la conciencia. Eres hermoso, todos somos hermosos. Eres divino, todos somos divinos. La divinidad se aparece en su propio reconocimiento. Acepta ser quien eres e ilumínate con tu propia y clara luz. Bueno, estos poemas que habéis escuchado son de Leonor Candel y ahora os vamos a recitar unos poemas de Elis Cohen. Elis Cohen, nació en Nueva York en el año 33 y se suicidó con solo 28 años, saltando por una ventana de un 7º piso. Estuvo en numerosas ocasiones metida en manicomios porque la gente no aceptaba el que fueran diferentes, ¿no? Y las familias las encerraban. Entonces, en uno de estos ingresos, ella pidió que le dieran el alta voluntaria, fue a casa de sus padres con la excusa de que se iba con ellos de vacaciones, y todas las ventanas estaban cerradas con llave, porque ya había intentado, y se tiró, a pesar de la ventana estar cerrada, se tiró de un 7º piso. Vamos a recitaros un poema que, se cree que fue el último que escribió antes de suicidarse.
sin amor, sin compasión, sin inteligencia, sin belleza, sin humildad. 27 años son suficientes. Madre, Demasiado tarde, años de locura. Lo siento. papá, ¿Qué pasó? Ellen, Lo siento. Peter, Santa Rosa Juventud. Betty, Tanta valentía femenina. Keith, Gracias. Joyce, Chica hermosa. Howard, Nene, cuídate. Leo, Abrid las ventanas y ¡shalom! Carol, Deja que suceda. déjenme salir ahora, por favor. Por favor, déjame entrar. Quise un coño de placer dorado más puro que la heroína para honrarte. Un corazón tan grande que puedas quitarte los zapatos y estirarte. La anatomía del amor. Oh, si yo fuera un coño de placer dorado más puro que la heroína o el cielo para honrarte. Cama doble, corazón como una pradera en Dios mío, para asimilar tu soltura, la imaginación tan clara y activa como una marisma al sol, para ser interesante durante la cena, el alma como tu rostro antes de nacer, para lavarte. Pechos, cabello, dedos, mi cuerpo hecho ciudad en tus brazos, la noche entera. El primer vaso roto en el patio. No pasa nada. Se olvidó la crema agria para las verduras. No pasa nada. La mandíbula dura de Leus Macaro. No pasa nada. Llega la pasma para ver a la bailarina del vientre. No pasa nada. Bolsas de plástico de hielo fundido. No pasa nada. Vino sobre los manteles antiguos. No pasa nada. Disco rayado. No pasa El nada. perro del vecino. No pasa Un nada. entrevistador en Berkeley Bar. No pasa No nada. hay cerveza. No pasa No nada. hay hierba.
No pasa nada. Habitantes de Naroma que miran de soslayo. No pasa nada. Colillas de cigarrillos sobre los altares. No pasa nada. Marilyn vomitando en la maceta. No pasa nada. Flynn renunciando al amor. No pasa nada. Leo renunciando a Phil. No pasa nada. Fantasmas hambrientos. No pasa nada. No hay niños. Calor, oscuridad. No pasa nada. Arnica esparcida sobre la alfombra de nylon. Cenizas en el bol de hueso blanqueado y en neblina. No pasa nada. Perder el cassette de satín. No pasa nada. Perder la paciencia. No Arrogancia. pasa nada. Cajas de latas de cerveza vacías y botellas de vino. No pasa nada. Miles de vasos de poliestileno. No pasa nada. Gregor y Corso. No Allen pasa nada. Ginsberg. Diane, mi prima. No pasa nada. Las nenas de Ann Woolman. No pasa nada. El aniversario de Big Gala. No pasa El nada. peyote y el ron de Joan Geiger. No pasa nada. Vino. Coca-Cola. No pasa nada. La gente follando sobre el césped mojado. Acabar el papel higiénico. No pasa Uso nada. excesivo de la menta poleo. No pasa nada. Paranoia. Claustrofobia. Crecer en las calles de Brooklyn. No pasa Crecer en nada. el Tíbet. No pasa nada. Crecer en el Texas chicano. No pasa nada. Bailar la danza del vientre definitivamente. No pasa nada. Comprenderlo todo. Desprenderse de todo. No pasa nada. Regalarlo todo. No pasa nada. Y devorar hasta donde alcanza la vista. No pasa nada. ¿Qué más hay en el refrigerador de Allen? ¿Qué más hay en la despensa de Ann? No ¿Qué pasa. sabes tú que no me hayas contado todavía? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Quedarse un día más. No pasa nada. Pirarse de la ciudad. No pasa nada. Decir la verdad, apenas pasa nada. Fácil mantenerse despierto. Fácil quedarse dormido. Fácil cantar el blues. Fácil cantar los sutras. ¿Por qué tanto aborto? Se pudre. No pasa nada. Lo metemos en cajas. No pasa nada. Lo tragamos con algo de agua. Lo encerramos en el maletero. Huimos con rapidez. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, vamos ahora con una poeta, Etty Jones, que lo que tuvo de revolucionario es que en aquellos momentos pues, se casó con un escritor afroamericano, o sea que fueron una pareja interracial, y en una de sus entrevistas le preguntaron que si había machismo en la generación Beat. Y ella, os voy a leer lo que dijo, porque me parece interesante. Dice, en esta época, estamos hablando de finales de la década de los 50, principios de los 60, las mujeres no trabajaban fuera de casa. Éramos lo que llamábamos ciudadanas de segunda categoría. Se suponía que no nos casáramos jóvenes, que tuviéramos hijos jóvenes, que no pudiéramos vivir solas, algo que ella sí hizo. Había otras mujeres como yo, mujeres independientes, jóvenes, y solo vivimos la vida que escogimos, que era muy diferente. Eso era lo que intentábamos evitar, esa idea de los hombres que todavía existe. No éramos las mujeres de Jack Kerouac y sus amigos que nos seducían en la carretera. Éramos mujeres que querían ser artistas por sí mismas. Tratamos de vivir nuestra propia vida y eso fue lo que nos hizo diferentes. No se suponía que fueras intelectual, se suponía que te sintieras encantada por estar con un tipo simpático. Se suponía que estuvieras casada y que tuvieras hijos de inmediato. No se suponía que fueses escritora o artista y cuando lo hicimos fuimos sospechosas. Una chica vi, la idea de una mujer que va de viaje por la carretera con Kerouac no es quien yo era, ni tampoco lo que eran mis amigas.
Nosotras éramos quienes queríamos hacer arte por nosotras mismas. En el bus de Newark a New York, el bebé vomita en el cuello de zorro de su único abrigo. Ella limpia el cuello y el rostro suave del bebé. Luego coge al crío de la mano y se dirige al metro, donde el crío duerme sobre su rodilla. Y ella misma posa su mirada perdida a través de la ventana, por encima de la cabeza del bebé que duerme. Tiene 27 años y está muy cansada. Permíteme hablarla siempre, porque he sido ella. Permíteme ser su amiga. He dormido en todos los cuartos, salvo en la cocina, y he súplica sola o con otros, en sinfonía o cacofonía. Ahora, el hombre en calcetines, aquel que duerme sobre su almohada, el amante tierno, la juventud curiosa, el polvo dominante, quimeras vestidas y sin vestir, comparten extraños ángulos de luz, la apresurada o prolongada presencia del tiempo. Penden de las astilladas vigas, sobre el suelo desigual yacemos en camas, un holograma de amantes, la almohada bajo la cabeza del otro, un vaivén de perfume viejo, una chaqueta olvidada tras la silla, zapatos que serán enterrados con los muertos, tacones desgastados, una chaqueta sin botón, sábanas rotas, ventanas sin lavar. Respiramos y nos respiramos, tumbamos, nos cruzamos en el pasillo, dejándonos caer en todos los brazos, vivos de nuevo, y en breve ausentes. Entonces nosotros hemos preparado un poema que va con un ritmo muy marcado, que si os apetece nos podéis acompañar. No, si os apetece no. Si podéis marcar con nosotros el ritmo. Como queráis. Como queráis, aplaudiendo. Como queráis, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? Con el pie, con la mano. There is no evil, only restlessness. Sometimes someone quite blonde and black speak out like smoke. Spoke without knowing words. Speak out. The will of words are left to the rule of civil play. Just because, no cause, no justice, not even our baby, but to know is never to read. Will of words. Too long. It's a yes. It's a kind. It's not kind. It's slow. And someone will leap in no year. The girl. Who doesn't drink? The girl. Who doesn't think? It's the girl who wants is what ends. Yes. Who are you to say a or the? Muchas gracias.
presentar a Anne Goldman, que es una mujer que cree mucho en el acto performático, como nosotros. De hecho, todavía sigue también haciendo espectáculos. Ella dice que el lenguaje tiene algo de baile y que el baile es el propio intelecto. Y bueno, pues sus poemas tienen mucho de esto. Lo vais a ver. Se llama el poema Pratitia Samuppada. ¿Conoces, amigo, esa expresión que habla del común origen e interconexión de todo lo vivo? Si le haces esto a eso, pasa esto. O eso a eso, pasa aquello. O esto a esto, a eso o eso a eso, a esto, o eso, o esto, pasa esto. Brilla el sol, la que sueña descansa en su traje recién puesto, la lluvia cae sobre un libro de runas. El libro se moja. Vuelven a pasar las estaciones. El arma con que sueña se vuelve contra ella en manos de la persona que su plan para salvar el mundo nunca había considerado. Oh, vida, me inclino ante el libro. Mágicas sílabas a la espera de aquel que las encuentre. Me inclino ante la mente que está detrás y ante la hierba nueva. Me inclino ante el arma y ante la persona que la blande para que se disuelva en su mano. Esto a eso, a esto a eso, eso a eso, esto a eso, a eso esto, esto a esto, a eso eso, esto a eso. En razón de lo cual todo alcanza la omnipotencia. I'm a bird woman. Woman. I'm a book woman. Woman. I'm a devilish clown woman. Woman. I'm a holy clown woman. Woman. I'm a whirling dervish woman. Woman. I'm a whirling foam woman. Woman. I'm a playful light woman. Woman. I'm a tidal pool woman. Woman. I'm a fast-speaking woman. Woman. I'm a bird woman. Woman. I'm a book woman. Woman. I'm a devilish clown woman. Woman. I'm a holy clown woman. Woman. I'm a whirling dervish woman. Woman. I'm a whirling foam woman. Woman. I'm a playful light woman. Woman. I'm a tidal pool woman. Woman. I'm a fast-speaking woman. 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 Fast-speaking woman. 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 Esta es una historia verdadera sobre un sueño realmente soñado por la cocinera del convento de Santa Rosa.
luego de que Sir Mary Norbert asistiera a la conferencia poética de Berkeley. Los largos pasillos oscuros, suficientemente sólidos para haber sobrevivido del terremoto de 1906, en el que la supervivencia era medida por el sonido de las cuentas del rosario de la Madre Superiora. Ella soñaba, la cocinera soñaba, a las otras monjas. Soñaba imposibles sueños de plateadas visiones, oceánicos sonidos en la gimiente noche. Soñar era una misión a la que no podía renunciar. La noche era un lugar para ver todas las libertades que acechaban adelante, como un dulce dragón, como una cruz con su cola circular. Ella huía en los sueños de todos, desafiando como una floreciente lumbre, corriendo, topándose con los versos de bardos y leones, amantes y pájaros, encontrándose los brazos bien abiertos, con la batiente, oscura brillantez. Mira, el pájaro hace planes. Habla a los hombres en el cuarto de arriba y escarba las vigas de la cocina usando nuestro lavabo. Pero, ¿por qué me preocupo por los derechos de otros? Quédate la casa, ya miré yo. Pájaro, quédate tú la casa, quédate este lugar en la pared más lejana. Empujarás y rascarás para escapar a través de las grietas del cerrojo, donde penetra la luz después de las tormentas y crecen los hierbajos en agosto. Todo ha huido. Se ha ido de un manotazo y ha rasgado la tierra. Así que puedes pisarlo, arañarlo, arreglarlo. Arréglalo. Yo me marcho. Ella se acerca. Un largo paseo a sus espaldas y la batalla de lo que aún está por venir. La suciedad lo cubre todo sin gracia y la ropa sucia lleva en remojo 2 días en el fregadero. Estoy tan preocupada. La mujer histérica chilla en la cocina. Cuando Perséfone vuelve en primavera, hay una fiesta donde sube hacia la melancolía y se entierran los fantasmas de la casa. Esta es mi casa, haciendo crujir la casa atropelladamente. Los otros enloquecen. Tengo que fregar el suelo de nuevo. Rápidamente es abducida. Los cerdos de la fisura aparecen de nuevo. Cualquiera diría que no ha habido una guerra.
pulmones y el estómago.